Ya, y que se conecten los demás compañeros rapidito, no nos demoramos, como les digo, ni 10 segundos. Solo le detengo yo la grabación para luego poderle configurar. A ver si se conecta el otro compañero. Ya. Entonces estábamos en el ejercicio. Entonces dice encontrar la suma de los primeros 15 términos de la siguiente progresión. Y aquí vamos a poner la progresión. Entonces tenemos 115, 112, 109, 109, 106. Y así sucesivamente. Entonces, primero ya sabemos que es una progresión, ¿sí?, descendente. Entonces, por lo tanto, la diferencia común va a ser menos un número, pero antepuesto el signo menos. Ya. Entonces, ¿cuál es ese signo? ¿Cuál es esa diferencia común? Ya sé cómo hacer. Yo cojo aquí dos términos y le resto y restamos entre ambos, pero el siguiente menos el anterior. Entonces, 112, así resto menos 115. ¿Ya? No el 115 menos el 112, sino al revés. Siempre va a ser el siguiente menos el anterior. 112 menos 115. Entonces, eso es igual a menos 3. ¿Ya? Entonces, este menos 3 yo pongo aquí para ver si se trata que este menos 3 es la diferencia común de esta progresión. Y digo, ya es una progresión aritmética, porque ahí se suma o se resta una misma cantidad denominada diferencia común. Entonces, 115 más menos 3, en este caso, como es descendente, menos 3, 112. 112 menos 3, 109. 109 menos 3, 106. Se va repitiendo el menos 3. Por lo tanto, el menos 3 es la diferencia común de cada uno de estos términos, del un término con el otro. Entonces, determino que es una progresión aritmética y paso a hacer los cálculos respectivos. Entonces, tengo aquí los datos. A, el primer término de la progresión aritmética que tengo aquí, que es 115. Ese es el primer término. Luego, N. Entonces, aquí dice 15. Los 15 primeros términos. N es el número de términos 15. Y la diferencia común, que ya yo he determinado que es menos 3. Y luego tengo que yo calcular. Siempre en la suma tengo que primero calcular el último término y luego la suma de esta progresión aritmética. La suma. Ya. Espérenme solo un segundito. Ya, entonces calculemos nosotros referente a esto, el último término. Nos vamos a calcular, aquí tenemos la fórmula del último término. Lo mismo que hicimos con el anterior. Entonces ya sabemos, si la progresión es ascendente, nosotros comprobamos
si esa progresión es aritmética o no. Entonces tenemos que sumar una misma cantidad común en cada uno de los términos. Y si es el mismo, entonces es progresión aritmética. Sumamos, porque es ascendente, sumamos. Si es descendente, restamos esta diferencia común, este mismo número fijo, esta misma cantidad fija. Si se repite, es la misma cantidad fija que es el -3, entonces es progresión aritmética. Ya. Entonces reemplacemos aquí los valores. El primer término que es 115. Más n que es el número de términos que tenemos que es 15 menos 1. Y la diferencia común que tenemos aquí que es -3. Esto es multiplicado por -3. Listo. Eso es lo que tengo yo aquí. Entonces U va a ser igual, si es que quiero desglosar 115, ¿sí? Más, aquí tengo 14, que va a multiplicar a -3. Entonces tengo de esa forma. ¿Ya? Entonces U va a ser igual. 115, y acá tengo yo, ¿sí? 14 por -3. Sería 14 por -3 es 42. Entonces aquí hago más por menos, me va a dar menos 42. 14 por -3 es -42. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el último término que obtengo es, hago esa operación, ¿no? 115 menos 42. ¿Qué sería 73? Entonces aquí en mi progresión yo voy bajando, ¿no? De -3 en -3, -3, 106 menos 3, ¿qué sería 103? 103 menos 3, 100. Y así voy bajando. Y el término número 15 va a ser igual a 73. Entonces una vez que he establecido, obtenido el valor del último término, aquí el último término que ya he calculado que es igual a 73. Entonces paso a calcular la suma de la progresión aritmética. ¿Ya? Entonces en esta progresión aritmética ya voy a calcular la suma. Entonces ya habíamos dicho n, el número de términos. Nos pide calcular los 15 primeros términos, n es 15. Más el primer término que es 15. No, perdón, es 115. El primer término es 115. Y más el último término, que ya acabé de calcular el último término aquí, que es 73. Entonces 15 dividido para 2 por la suma de 115 más 73. ¿115 más 73? 188. Cuando es descendente, aquí le puede dar 115 menos. Depende del número de términos que tengamos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que sumar aquí 115 más 73, entonces sería, aquí nos da 188.
en donde la suma de la progresión aritmética va a ser igual. Entonces tengo 15 por 188 dividido para 2, 1410. Si establecemos eso que nosotros aquí, como les había dicho, entonces vamos a sumar 115 más 112 más 109 más 106 más 103 más 100. ¿Sí? Y hasta el término número 15 que es 73 más 73. Entonces sumando todas estas 15 progresiones, perdón, 15 términos que va a tener esta progresión, ¿sí? Eso me va a dar igual a 1410. Entonces para abreviar, para simplificar, para lo que es, ¿sí? Que no se haga extenso, vamos a estar suma uno por uno los términos, aplicamos esta fórmula de la suma de la progresión aritmética y encontramos el valor de una serie de términos de una progresión aritmética. Pueden ser 20, pueden ser 30, pueden ser 40, depende de lo que pida en cuanto tiene que ver a los términos de la progresión. ¿Bien? Preguntas, pregunten. Ingeniero, una consultita, disculpe. En el caso de la progresión aritmética, puede haber algún caso que en algún momento, en algún ejercicio, nos pongan para encontrar otro dato. Por ejemplo, no solo el último término, sino de repente nos dan el último término, nos dicen encuentre el primer término, sí, podría darse el caso. No, lo que sucede es que no. Sí. Entonces nosotros aquí, digamos acá, nos da el último término. Entonces aquí tendríamos que hacer algún artificio, aquí verá. Entonces dice, a nosotros nos da ya el número del último término. Tienen que darnos cuánto es n, cuánto es d, para nosotros poder calcular aquí el primer término. Hacemos un artificio matemático, cualquiera de las operaciones matemáticas. Entonces aquí, si tenemos u, vamos a despejar a. Entonces, a ¿qué va a ser igual? A u menos, porque aquí está más, esto pasa con menos. Todo esto pasa con menos. Entonces tendríamos u menos n menos 1 por d. Y de ahí puedo sacar el valor de a, resolviendo eso. Pero no, generalmente no, esto es lo que sirve, como le digo, nosotros tenemos, cuando decimos, por ejemplo, ¿cuánto va a ser en el interés, generalmente el interés compuesto? Aplicamos nosotros esta suma de la progresión aritmética. Entonces, cuando veamos, no nos adelantemos, ¿no? Porque ahí sí nos podemos confundir. Y entonces veamos si nosotros podemos hacer algún ejercicio referente a esto. Ya, entonces, por ejemplo, este problemita aquí, ¿qué tenemos? A ver, veamos este problema. Ya, entonces pongamos aquí una empresa. Entonces es importante que ustedes vayan, por favor, resolviendo, ¿sí? Para ir en conjunto determinando esto, porque muchas veces cosas muy simples que nos olvidamos, que decimos ya, se ha sido, y nos olvidamos, entonces nos va a salir mal el ejercicio. Pero si nosotros resolvemos
Nosotros mismos sacamos los datos, calculamos todo eso, ya se nos queda grabado todo. Ya, una empresa desea la estabilidad una empresa desea la estabilidad de sus empleados. Y mantiene una política de incremento de salarios. Al decir incremento de salarios, si le estamos nosotros estableciendo como una, ya le vamos a hacer la progresión aritmética, entonces se supone que esa progresión aritmética, solo al oír incremento, es una progresión ascendente. Entonces ponga punto seguido. Si el salario inicial del empleado es de $460. De 460. Y se considera un incremento anual del 10%. Entonces aquí, ¿cuál será el sueldo del empleado ¿Cuál será el sueldo del empleado después de 15 años? Después de 15 años.
Ya, entonces aquí vemos nosotros, ¿no? Entonces vamos a establecer la progresión. Ya. Entonces se trata de un ejercicio, vamos a ver lo que determina de una progresión que dice aritmética. Entonces el sueldo del empleado, el sueldo inicial, el salario inicial, dice, del empleado es de 460. Ya tenemos nosotros el primero de lo que es para hacer la progresión. El 460 es el sueldo mensual del empleado durante el año, ¿no? 460. Entonces, un incremento cada año, un incremento del 10%. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros aumentamos el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 460? ¿Sí? 460 por el 10%. Entonces, ¿cuánto es el 10% de 460? Hemos hecho nosotros en lo referente a los porcentajes. El 10% es 46. Entonces, ¿qué quiere decir en el ejercicio? Que el sueldo del empleado es inicial de 460 y se va incrementando el 10% cada año. ¿Cuánto es este valor del 10%? Es 46. Entonces, aquí vamos nosotros, como dice, incremento, vamos aumentando 460, aumentando 46 en cada año. ¿Cuántos años tenemos aquí que nos dice 15 años? 460 más 46. Sí, entonces va a ser 506. En el siguiente de acá, del primero es lo que va incrementando, del inicial va incrementando el 10%. Entonces el siguiente también va a incrementarse en 46. 552. ¿Sí? 552 más 46, 598. Y así sucesivamente. Y lo que pregunta aquí es cuánto será el sueldo de este empleado después de 15 años. Entonces, aquí iniciamos con 460 y vamos incrementando 46, 46, 46. Porque dice un incremento del 10%. De acá, de los 460, se va incrementando un 10% cada año. Y tenemos aquí incrementado y tenemos esta sucesión de términos, de números o de términos. Entonces ya sabe que veamos, como ya hemos hecho nosotros aquí, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia común? Es de ese 10% que hemos calculado y que es igual a 46. Y que podemos comprobar, ¿no? 506 menos 506 menos 460, 46. El otro tenemos 598 menos 552 es 46. Ya, entonces la diferencia común es 46. 460 más 46, 506. Más 46, 552. Más 46, 598. Ya. ¿Qué nos pide calcular? Aquí, el último término nos pide calcular la suma de estos primeros 15 términos. ¿Nos pide calcular el término número 15 o nos pide calcular la suma de los primeros 15 términos? A ver, respondan, por favor. ¿Qué El nos pide? sueldo y de ahí. El ¿Cómo? sueldo, había que sacar el último término primero.
No, no, ¿qué nos pide calcular? A ver, el último término, la suma. La suma, porque dice que va a ser el sueldo después No, de 15 años. no. Es el último número. Es el último término. Aquí dice cuál será el sueldo Ah, sí, el del último. empleado después de Sí, el 15 último años. sueldo. El último. ¿Cuál será el sueldo del empleado después de 15? Si inició con 460. El siguiente año ya va a ganar 506. El siguiente año 552. El siguiente 598 y así sucesivamente. En el año 15, sí, vamos a ver cuánto va a ganar, solo el sueldo de él. Entonces, lo que nos pide aquí calcular es el último término. Entonces, pongamos aquí los datos. A, es el sueldo inicial. Primer término, el sueldo inicial que tenemos de 460. N, el número de términos que en este caso son los años. ¿Qué tenemos aquí? 15 años, número de términos. ¿Sí? La diferencia común que ya hemos calculado es de este 10%, que equivale a 46. Y aquí nos pide calcular el último término. Y aquí tenemos la fórmula del último término. Entonces vamos a ver cuánto va a ganar cuando en el año 15, ¿no? Entonces aquí tenemos 460 más n que es 15, 15 menos 1. Y esto multiplicado por la diferencia común que acabamos nosotros de calcular, que es igual a ese 10% que equivale a 46 por 46. Y tenemos 460 más. Tendríamos que multiplica 14 por 6. Por 46. Entonces aquí, que va a ser igual 460 más 14 por 46, 644. Entonces, después de 15 años de este señor va a ganar 460 más 644. 1104. Después de 15 años. Entonces, nosotros tenemos que ir aquí, sumando 46, y aquí tendríamos 15 términos. Si sumamos 46, 46, hasta el término número 15, vamos a tener que va a ser igual a 1104. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya entendí, ingeniero, gracias. Es que está entendido. No nos dice a nosotros, ya vamos a poner para identificar nosotros. Pongamos otro ejemplo relacionado.
Ya, entonces dice aquí. Una comercializadora tiene 12,750 clientes. Punto seguido. Con un nuevo programa. Con un nuevo programa. Con un nuevo programa de ventas. Espera incrementar este número en 250 clientes por año. En 250 cada año. Punto seguido. ¿Cuántos clientes tendrá después de 10 años? Ya. Entonces, así mismo vemos que nosotros es una progresión ascendente. Ya, a ver, ¿cómo es? Dora, ¿qué nos pide aquí calcular? ¿El último término o la suma de los términos? ¿No está conectada? Sí está. Sí, sí estoy Ya. leyendo bien la pregunta. Ya. ¿Es el último término o es la suma de los términos? Sería la suma de los términos. Nos pide igualmente calcular el último término. Sí, aquí dice, tiene actualmente, ¿no? 12,750 clientes. Entonces, va a tener un nuevo programa de ventas, que le va a permitir incrementar 250 clientes más cada año. Oh, sí, tiene razón. Ya Entonces, nos aquí, está dando. ¿cuántos clientes va a tener después de 10 años? Ya. Entonces, aquí nosotros ya sabemos que es, sí, vamos a construir la progresión. El primer término de la progresión es el número de clientes que tiene actualmente, hoy día tiene esta comercializadora, 12,750. Este es el primer término. ¿Sí? ¿Y qué más nos da? A ver, ¿dónde está el compañero Hernán? ¿Qué más nos da en el dato? ¿Qué más ya nos da de antemano? Dice que el programa de ventas, el número es de 250 por año, ¿Ya cada qué año, más nos perdón. da? ¿Qué ya nos da Eh, de antemano? ¿Qué nos da? ¿Qué dato de aquí nos da? Donde estoy señalando. ¿Qué dato de estos ya nos da este sería, instante? el número sería No. El primer término ya tenemos. igual. Ya. ¿De estos cuál nos da? De estos que estoy aquí señalando. El segundo término, No, que es ¿cuál segundo? de, Entonces aquí ya nos da directamente ¿qué? La diferencia común. ¿Sí? Porque dice aquí que incrementar este número en 250 cada año. Entonces,
ya nos da directamente la diferencia común. 250. Cada año se va a ir repitiendo. Primer año pasa el segundo, 250 más, pasa el siguiente, 250 más, pasa el siguiente, 250 más. Es el mismo número aquí fijo que va a incrementarse de clientes cada año. Entonces nosotros vamos a incrementar igualmente aquí 12,750 más 250. Entonces acá ya tendríamos nosotros 13,000 en el segundo año. ¿Sí? 13,000 más 250. 13,250 en el tercer año. Ya. Y así sucesivamente hasta el año 10 para determinar nosotros cuántos clientes tendrá después de 10 años. El primer año tiene 12,150. En el segundo año 13,000 porque va aumentando 250. En el tercer año ya tiene 13,250. En el cuarto año ya sería, ¿sí? Sería 13,500. Y así sucesivamente, hasta el año 10. Entonces ya vemos que es una progresión aritmética cuya diferencia común ya de antemano nos da, es 250. Entonces nos dice a nosotros que calculemos cuántos clientes tendrá después de 10 años. Entonces aquí tenemos el primer término de la progresión. Ya sabemos que es aritmética porque estamos sumando 250, 250, 250. Es de misma cantidad fija. Entonces el primer término es 12,750. Ya. N, que es el número de términos que equivale a los 10 años. La diferencia común que les digo que ya nos da anticipadamente y que habla de incremento, entonces la progresión es ascendente, 250. Y vamos a calcular el último término. ¿Ya? Entonces aquí tengo el primer término que es 12,750. Más aquí N 10 menos 1 y por la diferencia común que es 250. Listo. Entonces yo voy a tener 12,750 más, entonces aquí tendría 9 por 250. Simplemente lo que estamos usando es estas operaciones. 12,750 más serían 250 por 9. 2,250. Entonces el último término va a ser igual 12,750 más 2,250.